Bueno, pues hola a todos, ¿no? Sean bienvenidos a una entrevista más. Y bueno, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Alejandro Guerrero, también conocido como, o mejor conocido más bien, ¿no? Como Chanate. Chanate es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2017. Dentro de su trayectoria como artista, realizó la residencia artística con Festival Concreto, paralela a la elaboración del mural externo para el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Fortaleza, Brasil. Ha sido seleccionado para el proyecto Meetings of Styles en 3 países diferentes: Brasil en 2018, Miami en 2020 y México en 2021. De esta misma forma, su trabajo en Canvas se puede encontrar expuesto en la ciudad de Miami, así como en diversas ciudades de la República Mexicana. De forma paralela, su muestra pictórica en mural se encuentra en más de 40 ciudades de Latinoamérica, dentro de los países de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y México. Entonces, Chanate, un gusto que estés aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, claro que sí, todo perfecto. Bueno, pues como te había contado un poco, cuando te solicitamos, ¿no? Que hicieras la entrevista, la dinámica que queremos hacer aquí es que pues nos cuentes un poquito tanto de tu trayectoria y también un poco sobre tus experiencias, ¿no? A través de esa trayectoria artística que pues has generado en los últimos años. Y pues bueno, la primera pregunta sería en torno a cómo se desarrolló tu interés para enfocarte en el muralismo, ¿no? Claro. Bueno, realmente el mural lo descubrí desde muy joven. Yo creo que en la preparatoria, por alguna tarea, las personas de la preparatoria nos dijeron, bueno, vamos a realizar un mural, entonces quien se quiere involucrar se puede involucrar. Y fue a través de una dinámica así súper simple, súper sencilla, que me introduje en el mundo del mural. Aledaño a eso, yo estaba yendo a clases con un maestro en el barrio antiguo, que era el maestro Sergio Villarreal. El maestro Sergio Villarreal muere hace como aproximadamente un año, justamente por el COVID, y fue él quien me introdujo también más de lleno en el tema del mural, quien me enseñó más de lleno el tema de las técnicas, de cómo llevarlo a cabo. Pero fue una introducción paralela entre algo que muy escolar y algo ya un poco más como puntual, ¿no? Con el maestro simultáneamente. Y desde entonces simplemente no lo solté. Me gustó muchísimo, mucho, mucho. Me quedé muy enamorado del mural, de la experiencia de pintar afuera, de pintar en exteriores, de trabajar en espacio público, de conversar con la gente, de hacer investigación de campo y de construir algo que iba a estar allá afuera, ¿no? Expuesto completamente, como perdiendo por completo la intimidad del artista con la obra, simplemente rompiendo ese paradigma, y me quedé muy enamorado de esa sensación, como de sentirme vulnerable en ese sentido dentro de mi parte. No sé si responde la pregunta. Sí, no, es que hasta resulta como pues bastante interesante, ¿no? Esto de cómo pues generas a través de tus murales como esa conexión, ¿no? Con, como, con esas comunidades, ¿no? Entonces resulta como que bastante interesante como esa interacción y sobre todo de cómo pues un mural, ¿no? Al ser o al estar como en un espacio público, pues es como si tu obra pues ya está como directamente expuesta de que a cualquier persona, ¿no? Que esté viviendo cerca de ahí o que pase por ahí. Entonces es como que en mi opinión una interacción muy padre. Y pues bueno, eso también creo que ya nos puede dirigir un poquito como a la siguiente pregunta, ¿no? De que ya como mencionas, pues es tanto por influencia escolar como pues por influencia de un maestro, ¿no? Es en cuanto a cómo defines o cómo llegas a definir lo que es, se le dice a un artista como su estilo, ¿no? Porque, pues bueno, ya nos ha pasado a algunos eh, de por aquí, ¿no? Incluso a mí, ¿no? De que nos topamos con un mural tuyo y decimos, ah, es de Chanate, ¿no? Por al ver cierto estilo en los colores, ¿no? O en las formas. Entonces, sí, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cuánto tiempo te tomó definir ese estilo? ¿Cuáles fueron tus referencias? Creo que haya una manera muy realista de mi parte de decirte, creo que mi estilo lo definí a partir de tal momento, pero
Lo que sí es muy cierto es que cuando haces demasiadas veces algo que te gusta, poco a poco vas tomando decisiones que se basan mucho en lo que te gusta más sobre otras cosas. Personalmente decidí en algún punto de cuando estaba haciendo murales que no me gustaba el realismo. Decidí que no me gustaba la búsqueda de replicar imágenes que ya estaban generadas de alguna manera. Entonces busqué como construir algo que fuera en cierto sentido un poco más personal. Y yo fui egresado de diseño gráfico, como dice la semblanza. Entonces, una amiga mía siempre me ha comentado, pues es que sí se nota tu influencia, ¿no? Del diseño en lo que pintas. Y sí, creo que es algo que tenemos todos los diseñadores. Tenemos un proceso muy sistemático de pensar y buscamos cómo resolver a través de, pues, como decisiones simples, ¿no? Justo la simplificación está siempre intrínseca en todo lo que hacemos. Y en un punto, yo creo que fue así, en un punto dije, tengo el degradado de este color a este color, ¿por qué no mejor solamente lo secciono en varios colores y funciona como un degradado todavía? Pero el degradado ya no es una como transición a través de un movimiento, podría decirse fluido, ahora es simplemente una sistematización de pasos. Y en esa sistematización es donde yo encontré mi propia forma de representarlo. Y así me gusta trabajar, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en capas, inclusive en los murales, lo veo muy relacionado con el concepto del Photoshop o del Illustrator o de otros programas de diseño. Y a mí me encanta trabajar en capas, a mí me gusta ir poniendo un color, luego encima otro color, otro color, otro color, hasta que un día digo, ya está acabado, ¿no? Pero para eso pues fue toda una experimentación de quizás muchos años. Creo que, si te estoy honesto, sí más o menos tengo en mente como cuántos murales he realizado desde que empecé a hacerlos y sé que estoy cerca de los 150. Realmente no sé en qué número estoy, no los he contado nuevamente, pero tenía como esa pequeña obsesión, como a lo mejor todos tenemos obsesiones, ¿no? De estar contando los escalones, de estar contando los pasos que damos. También yo la tenía, ¿no? De ir contando cuántos murales había estado realizando hasta ahora. Y sé que en algún punto sí di como esa transición a desfragmentar y a deconstruir a través de polígonos de colores. Y me enamoré y simplemente lo seguí haciendo. También creo que el trabajo del artista debe de seguir evolucionando. Ahorita yo puedo pintar de alguna manera y, como dices, me pueden relacionar a través de ese tipo de representación gráfica, pero en algún punto estoy seguro que tengo que dar un brinco a otras cosas y después a otras cosas y después a otras cosas, porque creo que como artistas tenemos esta búsqueda de buscar una imagen que nos defina e inclusive que la gente nos asocie con él. Pero también creo que eso puede terminar siendo un arma de dos filos. Entonces, la búsqueda constante del crecimiento está sumamente relacionada a la construcción gráfica de nuestra obra. Bueno, y también nos llama mucho la atención porque hace un momento mencionaste que te gustaba como crear esta conexión con las comunidades, donde realizas tus murales. Entonces, pues a nosotros nos llama mucho la atención que vemos en tus murales temas sobre la libertad, vemos muchas imágenes, que hacen referente a México, ¿no? Que sabemos que se trata de México. Hablas también sobre como, pues, los temas fronterizos, ¿no? La libertad y todo esto, ¿no? Y nos llama mucho la atención porque, pues, son temas que claramente en México hacen mucha resonancia. Entonces, pues, nos gustaría saber cómo fue que se dio, pues, esta fijación por este tipo de temas, cómo fue que se dio que tú decidiste mostrar a través de tus murales, este tipo de reflexiones, pues, hacia las comunidades, pues, al menos dentro de México. Pues sí, claro. Bueno, a lo mejor justo para poder hablar de esa particularidad muy, como muy externa, tengo que hablar inclusive desde una introspección personal. Y lo que sucede es que personalmente siempre he tenido como una ansiedad social muy fuerte y no he podido como en mi vida sentirme cómodo con ciertas como relaciones humanas o cuando interactúo de una forma cercana, ¿no? Con las personas. Entonces siempre me ha fascinado justamente algo que no me gusta. Siempre me ha fascinado entender cómo las personas se relacionan entre ellas, cuando personalmente casi no me gusta a mí hacerlo o no me interesa por alguna razón.
Y me gusta estudiar eso, me gusta mucho estudiar como aspectos de la sociología o de la antropología social. Me gusta poder entender cómo las personas interactúan entre ellas y cómo a través de estas interacciones podemos justamente decidir qué funciona y qué no funciona. Y en base a esto también decidir qué puede aportar y qué resta de alguna manera. Hay un concepto que personalmente me fascina bastante, que es la comunicación no violenta. Y es un concepto que va muy de la mano con como este foco hacia la forma en la que nosotros nos comunicamos entre nosotros o entre nosotros. Y justamente la forma en la que decidimos cómo abordar esta comunicación en el espacio también está muy relacionada a la forma en la que la interacción o los murales repercuten en la interacción de otras personas. A mí me gusta abordar temáticas sociales porque considero que a través de abordar problemáticas sociales podemos resolver problemáticas de la sociedad real. Y así me siento yo que estoy aportando algo, ¿no? A través de esta reflexión activa en los murales, siento que puedo aportar algo más real. O sea, a mí por alguna razón no me interesa tanto como esta búsqueda estética de decir, yo puedo pintar esto, puedo pintar aquello, o esta búsqueda como inclusive en algún sentido como del ego del artista. Más bien creo que tenemos como un compromiso de generar este tipo de reflexiones y de poder aportar algo a la sociedad de una forma mucho más funcional. Y eso, ¿no? O sea, justamente intentar hablar de comunicación no violenta, intentar hablar de construcción de paz, intentar hablar de simplemente conceptos tan simples como la empatía o como el amor o como la reciprocidad. Cosas que a lo mejor a algunos nos resulta difíciles comprender porque resultan demasiado abstractos. A través de estudiándolos es que a lo mejor podemos como reflexionar sobre ellos. Sí, bueno, y luego, también, bueno, o sea, nos hace mucha, pues, resonancia también el tema de la socialización, porque, pues, al menos también personalmente, pues, batallo mucho, entonces yo creo que sí es un tema bastante interesante, o sea, la forma en que lo ves y la forma en que lo usas para también, o sea, sacar provecho de esto y realizar, tus murales, y que también pues nos lleva a pensar que pues ya trabajaste en México, ¿no? Y ahora tú das el salto pues a hacer tu residencia pues en Brasil y que realizas un mural para el Museo de Arte Contemporáneo en Brasil y que pues claramente es un cambio pues muy grande el pasar de México a Brasil, pues no solo de región, ¿no? Sino que también socialmente estás con personas nuevas, es otro idioma, es otra cultura. Entonces nos gustaría mucho saber cómo fue que se dio que conseguiste la residencia y cómo fue tu proceso pues de estar ahí, ¿no? Al momento de estar pintando y de estar conviviendo en estas comunidades. Pues a la residencia fue, por así decirlo, un proceso muy sencillo porque es una aplicación, entonces solamente aplicas y ya seleccionan, pues vas, ¿no? Y obviamente la residencia lo que aporta es hospedaje, materiales, como una comisión o un trabajo, pero ya digamos que tú tienes que resolver cómo llegar allá. Muchas residencias así son. Entonces, al final, bueno, fue una gestión de varias partes, poder como llegar hasta Brasil, pero una vez allá, lo que sí resulta muy interesante, o más bien personalmente me resulta como muy divertido recordarlo, es que yo volé en las vísperas cuando recién iba comenzando la cuarentena, ¿no? De la pandemia. Entonces, yo volé, si no me equivoco, un 12 o 11 de marzo y según yo la cuarentena fue declarada como el 12, 13 también. De manera que cuando yo aterrizo en Sao Paulo, me llega una notificación de que mi vuelo fue cancelado de regreso y yo ya no tenía vuelo de regreso, ¿no? Básicamente yo iba a estar varado en el país hasta nuevo aviso y pues a partir de ahí todo fue como volviéndose cada vez más caótico. La residencia originalmente iba a ser de 2 semanas, pero terminé estando allá casi 2 meses. Y en esos 2 meses pues me quedé básicamente como atrapado, por así decirlo, en un país que como dices, no conocía el idioma, no conocía la cultura, pero me ayudó bastante para poder investigar, para poder experimentar, para poder aprender.
Y fue muy divertido. Cualquier cosa que hacía, o sea, por más simple que resultara, el simple hecho de ir al súper era un choque cultural bien interesante. Y todo, ¿no? O sea, cuando estuve trabajando en el mural, pues, también era un choque bien interesante conversar con algunas personas. Y pues fue una experiencia de alguna manera muy surreal. No lo puedo como describir en pocas palabras, porque sucede mucho dentro de esos 2 meses. Yo me quedo atrapado allá en Brasil, estoy como gestionando de alguna manera con el consulado y con la embajada de mi país en Brasil para ver cómo voy a regresar, porque no había vuelos comerciales, no había fecha nueva de cuando yo pudiera volver. Y mientras pues, tenía que estar como generando el mural de la residencia artística, ¿no? Generando el mural para Ciudad Reflex. Y mientras, pues también estaba buscando dónde, como vivir un poco de experiencias aleatorias, ¿no? Buscar un poco de vivencias dentro de Brasil. Y ya al final, muchos de los lugares que estaban como abiertos al principio de cuando llegué, al final estuvieron cerrados. Entonces, la segunda mitad de la residencia yo me quedé en la casa, encerrado, pintando, básicamente, porque la cuarentena ya se puso más intensa, ya no podía salir, ya solo podía salir por el súper o a cosas muy necesarias y me quedé pintando y generé una pequeña muestra de pinturas que yo creo que son como unas 5 o 6 pinturas que hice allá y me las traje, ¿no? A México cuando ya pude volver. Al final para regresar tuve que ser repatriado por el gobierno de México. Mi vuelo de regreso nunca murió, o sea, básicamente lo cancelaron y ya no lo pudieron volver a hacer válido, pero el gobierno de México me repatrió para poder regresar acá. Y pues fue todo muy loco, o sea, al final fue una cosa muy surreal, pero tuvo muchas cosas muy chidas. O sea, si lo pudiera volver a hacer, seguramente lo haría, aunque la pandemia esté atravesada. Vaya, a pesar de todos los obstáculos y la aventura que relata, también nos parece interesante si nos pudiera platicar de la experiencia con los otros artistas y tal vez cuál fue su interacción social que tuvo con ellos o cómo presentó su trabajo, a pesar de las condiciones como que se estaban presentando. ¿Te refieres a los otros artistas dentro de la residencia? Sí, del meeting. ¿Cuál fue su experiencia en el meeting? Ah, en el meeting. Bueno, es que son dos cosas diferentes. La residencia fue en el 2020 y el meeting de Brasil en particular fue en el 2018. Yo ya había ido a Brasil cuando fui a la residencia artística, pero mi primera ida a Brasil fue en el 2018, en el Meeting of Style, y pues también fue una cosa bien interesante, fue un choque cultural sumamente enriquecedor. Yo me acuerdo que en ese proyecto solamente había 5 personas que hablábamos español y todas las demás personas hablaban portugués y nadie hablaba inglés, entonces no había como otra manera de intentar comunicarse con ellos, ¿no? Claro que era a veces complicado entendernos, pero si ellos me escribían como las palabras o si me las mostraban en un mensaje, yo las podía leer. Y si yo les mostraba los mensajes escritos, ellos también los podían leer. Lo que no podíamos hacer por alguna razón era comunicarnos verbalmente. Yo no les entendía y ellos no me entendían. Era un tema de pronunciación muy específico. Pero pues en aquella ocasión también fue súper divertido. Me acuerdo que conocí a una colega que era de las Islas Canarias y poco después de que la conocí allá en Brasil, que justamente era una de las 5 personas que hablaba español, pues la invité a venir a México, ¿no? Entonces poco después ella vino a México y acá hizo como algún proyecto conmigo y también fue como muy enriquecedor ir construyendo estas conexiones artísticas que todos tenemos que ir trabajando de alguna manera. Todos tenemos que ir buscando cómo el paso que estamos dando ahorita nos puede llevar al siguiente después. De ay, qué padre que empezar a hacer como relaciones, o sea, de esa manera, o sea, cómo romper como la barrera de la cultura y todo, pues del lenguaje como usted platica. Siento como que es algo como muy complicado, aunque actualmente ya hay muchas herramientas ahora para facilitar este tipo de experiencias. También le queríamos preguntar de que como muralista, ¿cómo se acercan los espacios para trabajarlos o cómo es que maneja como lo, pues sí, o sea, cómo presenta propuestas o hacia los clientes? Ok, pues es que hay muchas maneras de abordarlo. El trabajo del mural definitivamente es algo muy
como muy nuevo. La forma en la que tú te desarrollas en esta profesión sí se vuelve muy, pero muy nueva en muchos sentidos. ¿Ustedes son estudiantes de arte o de diseño? En mi caso soy estudiante de artes. Creo que también hay de lenguajes, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, bueno, pregunto esto porque definitivamente el arte y el diseño van muy diferentes entre ellos, pero el tema del mural es definitivamente muy temprano y es muy nuevo. Y más que nada la forma en la que tú te desarrollas y te empiezas como a construir una carrera en este medio. Entonces, básicamente todo, lamentablemente, pero a la vez positivamente, se basa de relaciones públicas. Y mucho se basa de cómo te vas desarrollando dentro y con las otras personas, ¿no? En algún punto va a aparecer alguien que te va a preguntar y te va a pedir una cotización. O bueno, no, más bien va a aparecer alguien que te va a decir, oye, hazme un mural. Entonces, la primera respuesta que tú das, también aprendiendo a leer a la persona, es, va, te puedo hacer el mural, ayúdame a responder estas preguntas, cuánto mide, tienes alguna fotografía, ¿por qué no vamos a ir a ver la pared primero? Cuéntame de tu idea y ya después les vas a expedir una cotización. Siempre y cuando sea justamente algo que tú leas como un proyecto, ¿no? Cuando a lo mejor es una señora en alguna colonia que te está diciendo, oye, ya vi que estás pintando aquí, ¿por qué no me vas y me pintas allá también? Bueno, vamos a verlo, señora. Total, ¿qué tiene de malo como otra pared más? Creo que eso es la parte complicada, ¿no? Del trabajo del muralista, que tienes que literalmente tomar esa decisión fría de saber en dónde se cobra el trabajo y en dónde definitivamente no podrías cobrar el trabajo. Y es buscar un equilibrio que te ayude a tu propia carrera, ¿no? O sea, tú puedes generar obras para ti, por ti, en el espacio público, que sean meramente tuyas, que sea tu discurso, que sea tu aporte, y en donde solamente les vayas y les toques la puerta y les pidas un permiso para que pinten. Pero la verdad es que también tienes que construir una carrera en donde eso te genere un ingreso, ¿no? Y eso te genere un ingreso realmente bueno. El mural se cobra muy bien. El mural es una fuente de ingreso muy buena, sabiéndolo generar de esa manera, sabiéndote vender, sabiendo dándole valor al trabajo. El mural se cobra por metro cuadrado y el metro cuadrado tú lo puedes cobrar en el costo que tú quieras, básicamente. Así como he conocido artistas aquí en México que malbaratan muchísimo su metro cuadrado en 500 pesos, he conocido artistas en Estados Unidos que lo pueden vender como en 10,000 pesos, ¿no? Un metro cuadrado. Entonces, imagínate pintar un mural de 10, 15 metros cuadrados, que es una medida muy estándar, pues realmente puedes vivir muy bien de este trabajo, de este oficio. Pero tienes que generar esa interacción con todas las herramientas necesarias. Tienes que tener un buen manejo de redes sociales, tienes que tener una proyección profesional muy, muy completa, ¿no? O sea, para empezar tienes que estar dado de alta en Hacienda de alguna manera, tienes que contemplar como todo lo involucrado en la producción de tus trabajos, tienes que manejarte siempre de una manera muy profesional. Ahorita estoy dando un curso de gestión que literalmente ya acaba el próximo sábado, que es pasado mañana. Y en el curso de gestión pues estamos viendo todo esto, ¿no? O sea, de cómo construyes de una forma más profesional tu propio trabajo. Y todo es un paso a paso, o sea, desde que para empezar tú tienes que ser muy autocrítica o muy autocrítico y saber en qué etapa está tu obra o está tu trabajo y irla mejorando, construyendo, creciendo, alimentando. Y cuando ya suceden estos escenarios en donde la gente se acerca y te pide algo de tu trabajo, empezar a ver tu proyección profesional de la manera más profesional posible, ¿no? Para empezar, no dando por hecho que se lo vas a hacer gratis, que es un trabajo. Y si es un trabajo, se lo vas a vender. Y si se lo vas a vender, le tienes que dar una cotización. Y si es un servicio que involucra dinero o una transacción, hay que contemplar impuestos, o hay que contemplar contratos, o hay que contemplar legislaciones involucradas. Entonces, es como una constante de procesos muy profesionales que literalmente no los vas aprendiendo ni en la escuela ni a veces en la vida, ¿no? Los vas aprendiendo de otras áreas que no tienen nada que ver con el arte o con el diseño o con el mural, pero vas aprendiendo, ¿no? A través de todas esas áreas. Alguna vez conocí a algún abogado que me ayudó a hacer un contrato. Alguna vez conocí a una amiga que era contadora y me ayudó a darme de alta en Hacienda. Alguna vez conocí a otros profesionales en otras áreas que me ayudaron a construir como este concepto de cómo ser profesional y de cómo vivir de esto, monetizando tu trabajo.
Ah, sin duda son muchos aspectos que... Escucho. ¿Nos escucha? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ok. Supongo que sí son muchos aspectos que uno va aprendiendo, va trabajando. Nosotros queríamos preguntarle que en un aspecto más internacionalmente, cuando se recibe una invitación para un proyecto internacional, ya sea una conferencia, un mural o un taller, ¿cuál es su experiencia en cuanto al traslado, estadía o ciertos acuerdos con los clientes? Pues varía bastante del país, del tipo de proyecto y en este caso, de la etapa en la que tu planeta se está destruyendo de alguna manera. Entonces, ahorita, como a modo de spoiler, estoy como en la etapa final de poder realizar un viaje hasta otra parte del mundo, ahora mucho más lejos, en alguna parte del continente asiático, pero así lejos, lejos, lejos. Y el plan es que voy a ir este año, ¿no? A mitad de año, básicamente en mayo, de aquí a 2 meses. O sea, no falta nada. Pero leyendo todo lo que involucra para que yo pueda ir, es donde también aprendí que hay muchas cosas que no tengo para nada cubiertas ni contempladas. En un principio, a lo mejor hablando desde un esquema latinoamericano, antes de que sucediera la pandemia, pues bastaba con que tuvieras un pasaporte y que buscaras la manera de financiar tu viaje, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, si no te están pagando tu viaje, no lo tienes que pagar tú. Hay muchas maneras de conseguir el dinero. Puedes aplicar a una beca, puedes aplicar a un fondo, puedes solicitar, literalmente les puedes solicitar un dinero directamente a algún funcionario público que no esté haciendo nada y le dices, oye, soy yo un ciudadano de tu municipio que está intentando destacar en una área cultural, apóyame, dame 20,000 pesos para este viaje, dame 30,000 pesos y no te van a doler nada y va, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, así pasó, digo, se los cuento como de esa manera sucedieron los primeros viajes, pero ahora que estamos en mitad de un proceso de pandemia, que están sucediendo muchos cambios en el mundo, por ejemplo, este viaje sería posiblemente a Indonesia. Y para poder volar a Indonesia, por las particularidades de ese país en particular, yo tengo que volar a una parte específica de Indonesia. Yo no puedo llegar a cualquier ciudad, solo puedo entrar por una ciudad. Para entrar a esa ciudad tengo que tramitar una visa de turismo que tiene validez solamente por 30 días. Tengo que visitar el consulado de Indonesia en la Ciudad de México para tramitar esta visa. Tengo que tener un seguro médico con cobertura internacional de hasta $30,000 por COVID. Tengo que hacerme como 5 pruebas de COVID, una antes de volar, una aterrizando, una posterior a haber acabado una cuarentena, porque llegando a Indonesia tengo que encerrarme en un hotel y eso sí tiene que correr por mis propios gastos. Y llegando a Indonesia me encierro en un hotel, paso 7 días, pasando los 7 días me vuelvo a hacer la tercera prueba, rezando porque las 3 salgan negativas y ya después de eso ya puedo seguir mi viaje, ¿no? Entonces, sí está complicado, pero pues son simplemente pasos, ¿no? Que vas enlistando en una hoja y que vas diciendo, va, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita? ¿A qué le puedo ir avanzando? Bueno, por ejemplo, hablando ya de un tema como un escenario muy realista en nuestro país, si yo quisiera volar desde aquí hasta Indonesia, de México, me costaría como 50,000 pesos. Si yo quisiera volar de la opción más económica, que es Los Ángeles, el viaje me costaría como 17,000 pesos. Es una diferencia muy grande. Pero para esta diferencia, para empezar, tengo que tener visa, ¿no? Para poder ir a Los Ángeles y tomar un vuelo desde Los Ángeles. Afortunadamente es algo con lo que sí cuento, pero si no lo contara, pues para empezar ya entran como muchas complicaciones, ¿no? En el viaje. O sea, es como pensar, bueno, voy a viajar a alguna parte dentro de México, y crees que puedes viajar desde Monterrey, pero realmente la opción más económica siempre es desde una capital o desde una ciudad mucho más grande que tu ciudad donde vivas. Y bueno, ya no distanciándome mucho de la pregunta original, la forma en la que tú resuelves todas estas cosas es también manteniendo comunicación con todas las partes. Yo, por ejemplo, le pregunto al proyecto de Indonesia, oye, ¿sabes algo sobre la visa? ¿Sabes algo, alguna página que me puedas recomendar para investigar cómo puedo llegar allá? ¿Algún tema consular, algún tema como de embajadas? Y, ajá, manteniendo como constante comunicación, ¿no? Y simplemente no pensando que va a ser imposible, pero entendiendo que es complicado y que
es muy, muy, muy lejano el escenario en donde un proyecto llega y te dice, sí, papi, está tu vuelo, ¿no? Y aquí está tu pase de abordar, y aquí está tu seguro. Pues hay como millones de cosas que tienes que resolver primero y tener en cuenta para poder hacer un viaje, primero internacional y ahora internacional con etapa COVID y con todo lo posible que pueda suceder, ¿no? En medio. Y así como la carrera artística, o sea, nada de esto lo vemos en ninguna parte, ¿no? Es algo que la neta ya vas aprendiendo a través de experiencias empíricas y a través de experiencias que pueden ser negativas o preguntándole a gente, ¿no? Que ya lo haya hecho, justamente valiéndote de personas que seguramente lo han experimentado y lo han hecho en algún punto. Y con esto respondí. Ah, finalmente, ¿cuáles son las estrategias que tú sigues para mantenerte en el mercado laboral como artista muralista mexicano? ¿Cuáles son las estrategias Sí, ¿cómo? Perdón, es que para mantenerte en el mercado laboral como artista mexicano. ok. ¿Cuáles son las estrategias? Pues creo que es una suma de muchas cosas. La principal, pues trabajando. La principal, pintando. Pintando todos los días. Bueno, si no puedo todos los días, al menos produciendo algo. Pero trabajando mucho, trabajando la mayor parte del tiempo que puedas. Y haciendo algo con eso que estés produciendo, con eso que estés trabajando. Si, por ejemplo, estás pintando un canvas, pues pintar otro y pintar otro y pintar otro y en algún momento buscar dónde ponerlos o buscar a dónde enviarlos o buscar a quién vendérselos, hacerte un catálogo para que lo puedas estar promocionando, publicando, tener redes sociales, no solo una, he perdido unas 4 o 5, tener portafolios online, tener portafolios en PDF, tener portafolios en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en tener una página de Twitter, mantenerte yo creo que al día con todo lo que puedas para que efectivamente no se te pase nada, para que te puedan buscar de cualquier parte. A mí me resulta mucho las redes sociales porque a mí me buscan mucho de ahí. Entonces, muchos de los trabajos que hago me han buscado a través de mis redes sociales o de mis portafolios en línea. De alguna manera, a mediados de este año realicé un trabajo para las Naciones Unidas y las Naciones Unidas me buscaron a través de Instagram, ¿no? Algo que dije, wow, o sea, no tenía ni la menor idea de que ellos usaban Instagram y que podían buscar como artistas por esta red social. Entonces ahí entendí, ya lo sabía, ¿no? Pero ahí entendí perfectamente que es algo de lo que no puedes decidir no hacer, solamente como por hueva o por alguna razón que no sepamos. La neta es que para poder vivir de esto, porque no hay nunca que utilizar la palabra sobrevivir, sino más bien para poder vivir de esto, tienes que intentar todo y tienes que hacer todo lo posible. Tienes que saber vender, tienes que saber hacer tus propias finanzas, ¿no? Tienes que saber hacer tus presentaciones, tienes que saber manejar tus redes sociales, tienes que tener una disciplina como muy estricta de tu día, de tus horarios y buscar el espacio, ¿no? Para intentar. Tienes que leer, tienes que escribir, tienes que ver películas, tienes que visitar espacios culturales, tienes que alimentar tu proceso creativo, tienes que mantenerte todo el día enfocado en que vas a generar y vas a vivir de esto. Y no hay como tal una estrategia, pero yo creo que la principal estrategia sería no perder nada de tiempo y hacer todo lo que puedas con el tiempo que puedes. Dormir obviamente bien, pero en las otras 17 o 18 horas que tengas del día, darle así a morir, ¿no? Y si no estás pintando, ponte a escribir algo, o ponte a publicar algo, o ponte a idear algo, ¿no? Para que lo generes posteriormente. Si te llega alguien con una petición, responderlo de la manera más profesional. Y si no te está llegando nadie, pues justo a lo mejor generar una campaña para que más gente vea tu trabajo y empezar a trabajar para que tengas que publicar y que la gente vaya a ver, porque si no tenemos justo esa producción, pues nadie ve lo que hacemos y no podemos tampoco esperar a que nos llegue una solicitud para ya ponernos a trabajar en algo.
Así es, está pues muy acertado por lo que nos cuentas, Chate, porque pues siempre es como la intriga que tenemos, bueno, nosotros como estudiantes de artes, ¿no? O como estudiantes de diseño o de lenguajes, ¿no? Que siempre tenemos como esa intriga de, cómo, pues, a qué nos vamos a dedicar una vez que nos graduemos, ¿no? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra carrera como para mantenernos o llevarla a flote, dedicándolos a algo que nos gusta? Y pues es eso de que se me hace como bastante acertado que digas que siempre pues hay que estar trabajando, ¿no? Y considerar como pues múltiples áreas, o sea, enfocarnos en múltiples áreas en cuanto a pues también cómo pues generar esos ingresos, vaya. Entonces sí, creo que eso como desde mi perspectiva y como artista es como a la vez pues bueno, ya es como me doy una idea, ¿no? Como un poquito más en claro de que pues hay que trabajar, ¿no? Hay que considerar de que como artista hay que considerar todo, tanto como mencionas de redes sociales, ¿no? Estar en constante comunicación y sí, creo que eso lo destacaría como lo principal, ¿no? Que mencionas, ¿no? Que sería tanto la comunicación, ¿no? Como pues esa interacción, ¿no? Les iba a preguntar, ¿ustedes son estudiantes de la UNL? Sí. De FAP. Aparte no estaba completamente seguro. Eh, bueno, igual, no sé si esto es como una tarea o algo así. Sí, 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 es como parte de una tarea y de un proyecto. ¿Se podrá mencionar algo un poco no tan políticamente correcto sobre la institución? Pregunto. Mm, pues, bueno, Bueno, no sé. nada malo, nada No malo. es, no, no, no. Simplemente un consejo al aire. Ok. Eh, busquen respuestas por fuera de la institución, busquen información siempre por fuera de la institución. Es algo muy puntual y es algo muy real, que es muy ilógico que la institución les enseñe cómo vivir de esto, porque quienes lo enseñan no viven de esto. Entonces, no hay información tan real del mercado de personas que se dedican a la docencia del arte. Obviamente los amo, ¿no? Obviamente tengo mucha amistad con muchos de los docentes y de los maestros de la institución, pero no viven de esto. Entonces, difícilmente podemos buscar este apoyo o esta información de estas personas, que seguramente hay muchísima otra información que sí nos va a servir de ellos, ¿no? De parte de su enseñanza o de su sabiduría. Pero en este caso particular de cómo vivir de esto, busquen a las personas que ya lo hacen, ¿no? Busquen a los artistas locales de su comunidad, a los artistas locales de Monterrey, a los artistas locales de la Ciudad de México, de todos lados, ¿no? Y pregúntenle cosas que tengan esa duda. Y siempre que tengan una duda de cómo cobrar algo, de cómo vender algo, pregúntenle a alguien que lo haga. Y empiecen a hacerlo lo antes posible, porque sí es muy fuerte el shock cuando estás estudiando y no te das cuenta de que no estás preparado en absoluto para vivir de esto al salir. Entonces, no malgasten ese tiempo y mientras investiguen todo lo que puedan, ¿no? Porque la neta sí les va a ayudar bastante cuando salgan. La neta está chido, o sea, es algo muy importante de tener en mente. No creo que sea algo malo de hablar sobre él. No, de hecho no, o sea, está muy bien porque, y de hecho es lo que vemos o lo que encontramos muy, o sea, padre pues de este proyecto que se nos encargó de acercarnos a artistas y que pues hasta se nos aconsejó, ¿no? De enfocarnos más bien en preguntar, cómo es que cotizan, cómo es que se mueven en el campo, cómo es que, consiguen las becas, trabajar con otros artistas, galerías, todo esto, ¿no? Y que pues sí, o sea, realmente en la facultad pues te enseñan teóricamente, te enseñan técnica, ¿no? Te enseñan a cómo generar la obra, más no da mucho espacio para pues cómo moverla, ¿no? Y son cosas muy sencillas que te dicen de, pues tienes que acercarte a tal, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello,
Pero que en el momento en que tú estás en las, digamos, en exposiciones de visita, te das cuenta que el movimiento se da como en amistades, ¿no? Se da cuando tú estás hablando con otros artistas, con los galeristas, con curadores, con las personas que te pueden generar otros contactos, y bueno, que se dio en este caso, uno aprende mucho hablando con otros artistas experimentados, y que te dan más información, porque, por ejemplo, no nos mencionan mucho sobre todo este tema de la contaduría, de que es estar dado de alta en Hacienda, o sea, todo esto del SAT, y que pues ahorita como pues que ya es obligatorio estar dado de alta, ¿no? Entonces para nosotros pues obviamente son temas nuevos que no estábamos familiarizados y que nomás si acaso vendíamos una que otra ilustración de que ahí por encima como a 15 pesos, entonces pues obviamente necesitábamos saber como todo este proceso, ¿no? De que va más allá de solamente el intercambio pues de pieza y dinero, ¿no? Claro. Pues bueno, hubiera estado bien chido saber de ustedes antes para poderlos haber invitado o invitadas al proyecto, al curso que estuve haciendo, ¿no? Y el curso en el que estuve trabajando todo este mes, que ya, como les digo, la cuarta sesión es este sábado y es la última, vimos todo el proceso, ¿no? O sea, vimos desde, ok, alguien se acerca a ti y te pide algo, ¿cómo sabes cuánto cobrarle, no? Y les mostré fórmulas para poder cotizar, construir fórmulas de cotización en base a horas, en base a área, en base como a muchos otros como parámetros. Y justo esta cuarta clase que sigue, vamos a hablar el tema de contabilidad, de finanzas personales y de hacienda. Y vamos a ver de una forma muy profunda el tema fiscal, específicamente en la industria creativa. Es algo como muy tabú de alguna manera de impartir en las instituciones. Y está bien, o sea, está bien que no lo sepan. Y qué chido que les generen el espacio para que ustedes busquen a otras personas que pueden saber más de esta información. Y pues ahí está, o sea, busquen a todas las personas que puedan. Si necesitan como igual hacer una especie de segunda sesión, si quieren como volver a preguntar cosas ya muy puntuales en un tema específico sobre cotizaciones o sobre temas fiscales, con confianza lo hacemos, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con seguir hablando la infinidad de horas que son. O sea, mi taller son 3 horas de mí hablando, ¿no? Entonces, o sea, me gusta poder compartir esta información si ya la tengo. Y si quieren como a más artistas, pues también les puedo recomendar a gente que tanto vive de esto, pero que también está como en orden en un tema fiscal, que tiene como mucha experiencia en un tema como de proyectos. Yo trabajo de forma paralela con una socia mía que se llama Connie Guarneros. Ella y yo tenemos una consultoría cultural juntos, ¿no? Entonces juntos trabajamos muchos proyectos y ella resuelve toda la parte administrativa, fiscal y financiera, que yo también la sé y la domino, pero pues definitivamente ella es la buena en todo ello y ya yo me enfoco mucho más en la producción. Pero Connie también trabaja bastante con artistas para poder bajar fondos, para poder bajar becas, para poder aplicar a recursos. Connie es una experta en toda esta área y seguramente si ustedes también quieren como entrevistar a una persona como ella, podemos hacerlo, ¿no? Podemos generarlo. O les puedo decir, vengan el próximo sábado de 6 a 9 aquí al taller y le pueden ver y le pueden presentar y le pueden, pues digo, pueden venir al taller y escucharlo, ¿no? Y preguntarle todo lo que quieran a ella sobre este tema también. Entonces, pues ahí están como muchas invitaciones y ya cual les sirva mejor, adelante. Y muchas gracias por las invitaciones que, pues sí, sí hacen falta, la verdad. Sí, sí, nos hacen falta. No sé si alguien más tiene como otro comentario. Por mi parte, agradezco mucho tu tiempo y que, o sea, todas tus respuestas, toda la información que nos diste fue muy concisa y para pues el poquito tiempo que estuvimos aquí hablando, o sea, fue mucha información, pero de la que, o sea, aprendimos mucho, o sea, de que
no mucha información de que estás como atareado, sino que la recibimos muy bien, y que, pues sí, o sea, verdaderamente fueron muchos temas de los que pudimos aprender un poco y pues nada, muchas gracias. De nada.